Bueno, me dice Gabriel Güereña, se enteró de la polémica de la boxeadora trans, no es una boxeadora trans, todavía no está demostrado que es una boxeadora trans, compitiendo en boxeo femenino, hoy noqueó en 45 segundos, no noqueó en 45 segundos, en 45 segundos la boxeadora italiana, después de recibir un golpe brutal en la nariz, decidió retirarse, no la noqueó, ella levanta el brazo, se da la espalda y se va a su esquina con su equipo. Dice que no va a seguir, el referee dice que no va a seguir, le levanta la mano como ganadora a la boxeadora argelina. Hasta Elon Musk está quejándose, Elon Musk es transfobo, es de los transfobos de verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si tú no estás de acuerdo con alguna de las cuestiones del paquete completo trans, entonces ya eres transfobo. Es mi caso. Yo no estoy de acuerdo en que los hombres compitan en eventos de mujeres, porque yo sí creo que los hombres son XY y las mujeres son XX, aunque tengas todo el derecho del mundo de decidir que tu sexo de nacimiento, tu sexo genético no te va a determinar en la vida y tú prefieres otra forma de vida y tener otros gustos, otra vida, otras preferencias, otras actividades sexuales que no estén limitadas por ese pequeño hecho genético XY, XX. Bravo. Adelante y cuenta con mi apoyo y mi solidaridad. Pero no cuando desapareces a las mujeres, no cuando ocupas los espacios de las mujeres, que es lo que está ocurriendo en algunos casos. Entonces, ya con eso yo soy transfobo, soy un terfo, soy todo lo peor del mundo, soy odioso, los quiero matar. Yo tengo magníficos amigos trans, gente que pasó su transición hace 25, 28 años, cuando era jodidísimo ser trans. Y mi amiga Alejandra lo pasó. Afortunadamente contó con el apoyo de todos sus amigotes. Pero Alejandra lo vivió y consigue trabajo. Cuando eres un excelente administrador de sistemas, pero te llamas Alejandra y eres trans. Jodido. Pero bueno. Entonces, los que realmente son transfobos, como Elon Musk, porque está molesto, porque tiene un hijo trans, lo van a usar como argumento para oponerse a toda la diversidad sexual, a todo lo que yo llamo la intersexualidad, ¿no? A los trans, a los bi, a los homosexuales, a los trisexuales, a los multisexuales, etc. Es decir, es como en el caso de Venezuela, es un pretexto para llevar agua a su molino. Esto se resolvería muy fácil si se hace un análisis genético de las dos boxeadoras. La argelina y la taiwanesa, pues son dos boxeadoras que se supone que por haber sido sometidas a un análisis genético que no aparece, que nadie ha visto, se les impidió participar en el Campeonato Mundial de 2023. Y sin embargo, el COI, solamente con base en el contenido de testosterona, decidió que son mujeres y pueden participar en el boxeo femenil. Así lo dijo ayer, precisamente, un oficial del COI. Esto se resolvería con el estudio genético. Es así de sencillo. Una vez que tengamos el estudio genético, hablamos. Hay casos de intersexualidad que son tan tremendamente excepcionales que no pueden tampoco generar norma, pero sí que requieren atención, tolerancia y búsqueda de soluciones. No sé si sea el caso, pero empezar a decir que noqueó, empezar a decir que es trans, todo eso es ya resolver el asunto sin haberlo resuelto, sin haber analizado el problema, ¿no? El boxeador de Argelia, pues que no sabemos si es un boxeador o una boxeadora, el COI dice que es una boxeadora, los del Mundial no, pero no muestran las pruebas. ¿Por qué permitirían algo así? Ni cómo defender lo indefendible. No lo permiten porque así son las reglas del COI respecto a la testosterona y porque nadie les mostró el otro estudio. Es decir, no den por hecho lo que no está dado por hecho, simplemente porque conviene a su forma de ver el mundo. Si son XY, yo no estoy de acuerdo que participen, ni mucho menos en boxeo, que es una disciplina cuyo objetivo es lastimar al contrario. No es lo mismo que la natación.
Y a la famosa nadadora trans, Lía, no me acuerdo su apellido, se le impidió participar precisamente porque es genéticamente un hombre, porque vivió hasta la adolescencia como un hombre, porque tiene el desarrollo musculoesquelético de un hombre y por lo tanto tiene una ventaja de base, de partida, contra el resto de las mujeres, contra las mujeres. Una mujer trans no es una mujer igual que las otras mujeres, es una mujer trans. No es igual porque tiene un componente XY, que aunque puede no tener que ver absolutamente nada en todas las demás actividades de la vida, en cosas como el deporte sí tiene cierta relevancia. Entonces, pues, estamos ante eso, que esto se tiene que resolver por la vía de, ya sé que me van a decir que el sexo no es binario, pero es que sí es. No hay un sexo que no sea X o Y. Hay intersexualidad y triple X o XY, en fin, lo que son las trastornos de la reproducción, de la gametogénesis, que lleva a que haya un excedente o ausencia de uno o los dos cromosomas del sexo, X e Y, pero no hay cromosoma Z, no hay cromosoma B, no hay cromosoma D, para que digas que el sexo es un abanico. Lo que es un abanico es el género. La gente puede tener los gustos más distintos, las inclinaciones más diferentes, los deseos genuinos y legítimos más variados del mundo. Y tiene todo el derecho a vivirlo, ¿sí? Pero pues es binario, no hay de otra. Una mujer es la hembra de la raza humana, de la especie humana. Y nada, no hay otra forma de verlo, porque todo lo demás lo relativiza a tal grado que deja de tener sentido toda la clasificación, incluso de separación de hombres y mujeres en deportes, donde la diferencia en nuestra constitución genética y en nuestro desarrollo a lo largo de nuestra vida marca una diferencia notable, claramente visible. En promedios se entiende. El promedio de los hombres es más alto que el promedio de las mujeres. Ya, pero hay una mujer que es muy alta y un señor que es muy bajito. Pues sí, pero en la media vamos a observar esas diferencias. Y en las élites del deporte, donde están los mejores y las mejores, se va a notar mucho más. Porque ninguno de los más bajitos de los hombres va a competir en baloncesto. ¿Sí?